Bitcoin no solo ha marcado un antes y un después en la historia de la economía, también lo ha hecho en la vida de las personas y hoy en el 830 de Bitcoin en español quiero contártelo desde un punto de vista un poquito más personal, el impacto que tuvo precisamente en mi vida la llegada de Bitcoin. Comenzamos. Hace un par de semanas un descentralizado me comentaba cómo el conocer Bitcoin le cambió la vida, en este caso económicamente hablando, no solo porque le permitió acumular de golpe una cantidad que en su vida había tenido, sino también porque eso le motivó a no ser el mismo financieramente hablando, y la verdad es que me sentí bastante identificado con esta experiencia y creo que de hecho todos aquí tenemos nuestra historia con Bitcoin, incluso con cripto, y seguramente para más de uno el impacto en su vida ha sido radical y me incluyo. Por eso es que hoy quiero hacer un poquito de lado la información y contarte la que ha sido pues mi historia personal con Bitcoin, así como que te animo también a que compartas la tuya conmigo, así como lo hizo este descentralizado. Sé que lo he contado en alguna de las entrevistas o programas a los que me han invitado, pero no estoy seguro de si lo he mencionado aquí en este podcast, y es que a mí me hicieron, digamos, una especie de Inception. Por si no has visto esta película de Christopher Nolan, en primer lugar te la súper recomiendo, y en segundo lugar les cuento que pues la premisa va de implantar una idea en el subconsciente de una persona para pensar que se trata de una idea propia. Está muy de locos esta premisa, me gusta mucho y ahorita te voy a explicar por qué considero que se me hizo una especie de Inception. Bueno, pues un día mientras trabajaba en mi último empleo que tuve, dije yo quiero algo más para mí y entonces decidí aprender sobre inversiones en la bolsa. Fue lo primero que se me ocurrió y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Yo recuerdo haber bajado un broker llamado Plus 500. No sé si todavía exista, supongo que sí, y abrí una cuenta demo. Ahí, bueno, pues me di cuenta que me permitían darle seguimiento a diferentes activos, al precio de algunos activos, pero pues yo como nunca había invertido en absolutamente nada de lo que veía ahí, pues yo dije, ¿cuáles agrego, no? Pero bueno, como buen fan de la tecnología me di cuenta que se encontraba Apple, Google, Facebook, después también agregué algunos activos más conocidos como el oro y la plata, y cuando ya no supe qué agregar, dije, sí, yo recuerdo que el tal Bitcoin ya cotizaba en la bolsa de valores. Obviamente esto no era cierto, pero bueno, así es como yo lo pensé en ese momento y de ahí precisamente el Inception que te digo, porque ni sabía yo qué era Bitcoin, ni tampoco puedo recordar en dónde lo escuché, escuché esa supuesta idea o noticia de que ya cotizaba en la bolsa de valores. Obviamente lo escuché mal, pero la palabra Bitcoin ya estaba en mi cabeza por alguna extraña razón. Bueno, pues busqué entonces Bitcoin en este broker y efectivamente ahí estaba a un precio de $1,200 por unidad, lo cual para ese entonces por supuesto que se me hizo carísimo, pero después me impactó mucho porque el último activo que yo había agregado era el oro y Bitcoin valía ya un poquito más que el oro, poco más, pero finalmente más que el oro. Ahí fue cuando dije, bueno, ¿de qué demonios se trata Bitcoin y por qué es que vale tanto? ¿Cómo es que puede llegar a valer más que el propio oro? Entonces ahí fue donde hice mi primer googleo escribiendo qué es Bitcoin. Así que a raíz de una idea que quién sabe cómo llegó a mi cabeza, es como comienzo a aprender de la mano de un youtuber que promocionaba estafas, pues qué es Bitcoin, y esto después me llevó a Ethereum, a Litecoin, a Dogecoin y a un montón de estafas también promocionadas por este personaje con el que yo me adentré a este entorno. Pero bueno, como finalmente se trataba de un tema tecnológico, cosa que a mí me gusta bastante, pues entonces empecé mi investigación ya por cuenta propia y me empezó a gustar tanto al grado de que yo dije, ¿saben qué? Yo quiero hablar de esto, yo quiero contarle al mundo sobre esto, porque para ese entonces pues ya le había contado a tres personas de mi círculo cercano, que por cierto de estas tres solamente una compró y eso fue muy poquito, por lo que no le generó un impacto en su vida, ya que no fue recurrente, digamos, y los otros dos ni siquiera hicieron nada en este aspecto, ¿no? O sea, no les logré convencer con lo que en ese momento les comenté. Por aquel entonces yo tenía un canal en YouTube que se llamaba Tu Vida a 1080p, que para mí era como decir tu vida a través de la pantalla, y en este canal hablaba sobre tips, por ejemplo, de Android, de Windows, de Linux, de Excel. O sea, ya sabes que a mí siempre me ha gustado la tecnología, entonces desde ahí yo ya estaba enfocado en enseñar cosas pues que aportaran un valor sobre este tipo de temas. Así que Bitcoin, como seguía siendo tecnología, encajaba perfectamente ahí y podía hablar de él en este canal. Fue tanto mi hype por las criptomonedas en aquel entonces que dije, no, mi canal tiene que cambiar completamente y yo quiero solamente enfocarme a este tema, y así fue. Le cambié el nombre al canal, pero sigue siendo de hecho el mismo.
Así que, por cierto, si alguien me sigue desde que el canal se llamaba Tu Vida 1080p, por favor háganmelo saber. Soy consciente de un descentralizado que sí lo hace, y eso porque lo conozco en persona. Fue un ex compañero de trabajo que me seguía desde aquel entonces, pero si hay alguien más que me siga desde esta etapa, por favor háganmelo saber. Sería bastante interesante conocer este dato. Pero bueno, el primer cambio que le dio Bitcoin ya a mi vida una vez que lo dejé entrar fue un conocimiento más amplio sobre lo que es el dinero, o más bien mi primer real conocimiento sobre lo que es el dinero, porque normalmente lo utilizamos tal como lo vemos, pero pocas veces nos ponemos a preguntarnos qué es, ¿no? Como casi siempre al principio entrando en Bitcoin te enseñan pues que es descentralizado, que nadie lo controla, y como todo esto va en sentido opuesto al modelo económico tradicional. Entonces ya pude comprender que el dinero pues se trata de deuda, pude entender cómo se imprime de manera indiscriminada, entendí por qué los productos los vemos cada vez más caros, aunque en realidad es que nuestro dinero va perdiendo valor con el tiempo, y así también fue como fui comprendiendo los atributos económicos que posee Bitcoin. El hecho de no ser un activo respaldado por ningún banco o por algo que le diera pues un valor como algunas personas dicen, la verdad es que no me preocupó mucho. Por un lado supongo que también fue parte de la ignorancia que yo traía en ese momento, y por otro lado pues parte de rebeldía, que sí me sentí identificado con este argumento de que los bancos te pueden bloquear tu dinero en cualquier momento. He tenido por supuesto problemas con algunas cuentas bancarias en algún momento, o con fallos en el sistema, caídas y todo esto que pues al final lo relacioné y dije sí tiene razón, y sí me gustaría una alternativa a ello. Así que pues entre estas dos partes, la ignorancia y la rebeldía por otro lado, pues hicieron que para mí fuera fácil el que no necesitara un respaldo para darle mi confianza a este nuevo activo digital que estaba yo conociendo. Estos conocimientos sobre el dinero después los profundicé con los libros que se llaman El Internet del Dinero y El Patrón Bitcoin, libros que por cierto hacía un buen que no mencionaba y son como el ABC de Bitcoin. Se los recomiendo si es que algún descentralizado todavía no lo ha leído. Al principio, como supongo que a muchos nos llega a pasar, me cautivó también mucho el tema del scalping, una estrategia de trading en la que obtienes ganancias o pérdidas, en mi caso, en cortos periodos de tiempo. La verdad es que no me fue para nada bien, pero me divertí mucho, me gustó bastante. Sí perdí algo de dinero, lo poquito que pude haber llegado a ganar sin duda fue superado por las pérdidas, así que definitivamente lo dejé. De hecho, entre la experiencia que tuve y el libro del método Wyckoff fue lo que me animó a dejar este tipo de estrategias, porque ahí aprendí sobre los ciclos del mercado y fue cuando comencé a modificar entonces mi preferencia temporal en temas de ganancias, y esto provocó la verdad un cambio en mí muy radical, porque a raíz de aprender a ser paciente y de esperar para ver crecer el dinero es que pude cambiar pues mi economía personal a una que jamás había experimentado, y me refiero a una donde realmente sentí que tenía el control de mi dinero, no de la forma en la que Bitcoin nos lo da, que también no lo fui aprendiendo, pero me refiero en este caso puntual a saber a dónde se estaba yendo mi dinero, qué estaba yo haciendo con él, a por primera vez pensar en un presupuesto, en lo que es la educación financiera, etcétera, ¿no? Me hizo interesarme ya por temas también de inversiones en el entorno tradicional, en darle una prioridad importante a las inversiones por encima del gasto. Esto fue para mí un cambio bastante fuerte y de los que más me han gustado, porque representó pues una tranquilidad y una sensación de verdadera libertad que personalmente nunca había experimentado, y todo por haber buscado en algún momento qué es Bitcoin. Otro tema en el que en este caso Bitcoin me ayudó bastante a cambiar es el tema de la privacidad. Ya te he comentado que yo era la típica persona que tenía una sola contraseña para todo, un solo correo electrónico para todo, y la verdad es que es una suerte el nunca haber sufrido un hackeo. Incluso cuando ya comencé a aprender sobre ciberseguridad, hay páginas en donde puedes buscar tu correo electrónico, donde puedes buscar tus contraseñas y ahí darte cuenta qué tan seguros son o si ya fueron expuestos. De hecho, yo me di cuenta que ya se había filtrado en diversas páginas, aplicaciones o servicios que incluso ya ni siquiera utilizaba, o que solamente había probado por alguna ocasión especial y que ya después los había dejado de usar, pues ya estaba filtrado a través de esa empresa, servicio, aplicación o página mi correo electrónico. Y la verdad es que pues sí me percaté de que fue bastante la suerte en no haber recibido ninguna clase de hackeo. Lo que sí me llegó mucho fue spam e intentos de phishing,
pero no sé si nunca fueron lo suficientemente efectivos esta clase de ataques para mí, o sea, digamos en este caso puntual, o bien los sentía demasiado obvios como para poder acceder a ellos, hacer clic y registrarme, que la verdad es que nunca les di un clic, nunca me registré de esta manera, o sea, siempre como que me iba a la página oficial y ahí me ponía a investigar todo esto, incluso antes de tener ya pues un poquito más de conocimiento sobre lo que es la ciberseguridad. Y de hecho, si recuerdas el episodio donde te hablé de estos temas, recordarás que no tiene mucho, apenas fue a finales del año pasado cuando ya le comencé a aprender e incrementar mi nivel de seguridad al respecto, ¿no? Estuve un buen rato andando, cambiando lo que son mis correos electrónicos, mis contraseñas, utilizando correos ofuscados. Sabes que yo pago el servicio, por ejemplo, de ProtonMail para llevar un correo electrónico pues que tiene un mayor nivel de privacidad. En fin, anduve cambiando un montón de cosas, me tardé bastante tiempo, pero creo que vale completamente la pena. Ahorita ya me siento pues un poquito más confiado en los movimientos que estoy haciendo. Y esto pues representa que de varios años después de que yo ya entré a Bitcoin pues sigo aprendiendo bastantes cosas. De hecho ni se diga de aquellos aspectos técnicos alrededor de Bitcoin. Por ejemplo, el fin de semana, a la par que estaba yo pensando en el guión para este episodio, estaba reinstalando mi nodo de Raspberry Blitz porque quién sabe qué le pasó. Bueno, ahora sé más o menos que se trató de un error en la identificación del host, lo cual le provocaba un problema. No entiendo muy bien esto ni por qué sucedió, pero aprendí a revisarlo, a modificarlo y a ponerlo a trabajar, aunque lamentablemente lo aprendí después de haber formateado, porque ahí ya fue donde me apareció ahora sí un error. Este error se lo pregunté a la inteligencia artificial y me dijo pues de qué se trataba y cómo lo podía solucionar, y así fue, bastante útil la verdad. Ahorita mi nodo se está resincronizando desde cero, va como por el 35%, pero bueno, yo confío en que la próxima vez que me pase, por lo menos voy a poder realizar un par de pruebas adicionales que esta vez no hice porque pues ni siquiera las conocía, ¿no? O sea, en todo momento vas aprendiendo, aún con los errores que te vas encontrando, pues vas aprendiendo más cosas y eso personalmente me gusta un montón. Bitcoin para mí entonces fue una motivación que yo nunca antes había sentido. Para mí Bitcoin es aquello de lo que puedo hablar sin parar y por ello es que decidí hacer este podcast, ya que es bastante difícil encontrar pues con quién hablar de este tema, al menos en mi círculo cercano pues me cuesta trabajo hablar de este tema, y por primera vez pude comprender o experimentar eso de vivir de lo que más te gusta hacer, ¿no? Porque créeme que si no tuviera este podcast, de todas maneras yo seguiría todos los días leyendo noticias al respecto sobre Bitcoin, investigando, probando ya sea que el nodo, que la segunda capa, que diferentes wallets, que los lottery miners, todo esto que de por sí hago ya hoy y lo comparto con todos ustedes, lo haría incluso sin tener este espacio, o sea, sin dedicarme a ello, porque siento que trabajo y al mismo tiempo estoy jugando, porque a mí me gusta mucho esto, me gusta descubrir, me gusta juguetear con este tipo de cosas cuando salen, y cuando algo me apasiona tecnológicamente hablando me gusta bastante, y la verdad descubrir esto pues me cambió mucho la vida. Aquí fue cuando entendí entonces eso de busca tu pasión, pero también entendí que para encontrarla pues hay que mantenerse activos, hay que probar, hay que ser curiosos, hay que identificar qué es aquello que harías incluso si no fuera tu trabajo o que ya incluso haces, ¿no? Porque hay muchas veces que dices ¿a qué te dedicas en tu tiempo libre? Y tú ya tienes un hobby o una atracción por algo que te gusta y que estás haciendo constantemente y no sabes que también te puedes dedicar a ello de una manera pues redituable, ¿no? Porque la sensación de hacer lo que más te gusta, la verdad es que no tiene ninguna comparación, o por lo menos no lo tiene contra la experiencia personal que tuve durante más de una década trabajando en diferentes empleos. Bitcoin es libertad, y la forma en la que la adopté junto con otras habilidades que fui aprendiendo en el camino me permitieron tener libertad, por ejemplo, sobre qué hacer con mi dinero. Te digo que ahora yo ya sentía que tomaba este control, libertad de trabajar en aquello que al mismo tiempo me parece una diversión, libertad sobre mi propio tiempo, sobre el uso que le doy a mi tiempo, e incluso también entender la libertad de pensamiento de otras personas y sobre todo respetarla. Hace poco, por ejemplo, me encontré con lo que realmente le llaman un maximalista. Para mí un maximalista era alguien que solamente le gustaba Bitcoin y nada de cripto, pero me encontré con algo muy diferente, algo un poquitito más tóxico que la verdad no me gustó, no me siento identificado. Me encontré con alguien que tiene un concepto un poco autoritario sobre Bitcoin, que tiene conceptos de la vida, digamos, en términos de programación, así como en programación escribimos condicionales. Una condicional es cuando pones si esto sucede, entonces
esto se activa o esto se declara o esto pasa, ¿no? Eso es una condicional dentro de la programación, algo más o menos como causa y efecto. Y bueno, este concepto para mí no aplica en la vida, ¿no? O sea, hay demasiados matices con nosotros, hay muchísimos contextos tan diferentes que no me parece adecuado pensar que si una persona hace algo significa esta otra cosa y que esto sea una declaración universal. Yo creo que cada uno tenemos un contexto diferente por detrás y que podemos hacer la misma acción y tener una idea muy diferente de lo que buscamos al momento de encontrar ese resultado, ¿no? Del efecto. Por supuesto que yo no compartí esta forma de pensar. Tengo episodios en este podcast en donde he hablado de que si Bitcoin representa la libertad, pues entonces podemos respetar la libertad del usuario, de que por ejemplo si quieres regalarle sus satoshis utilizando servicios centralizados, bueno, pues son sus satoshis y puede hacer absolutamente lo que quiera con ellos, porque si dictamos un régimen de cómo deben de ser utilizados los satoshis de manera entre comillas correcta, entonces nuestro sistema no estaría tan separado del sistema económico tradicional que tenemos, y que ya en las nuevas CBDC nos estamos poniendo a pensar que nos van a decir cómo, cuándo y dónde podemos utilizar nuestro dinero. Seríamos algo bastante similar si imponemos un uso correcto, nuevamente entre comillas, para lo que es Bitcoin. Entiendo los riesgos, claro que sí, de que la gente esté regalando el control de sus satoshis a entidades que podrían no volverlos a dejar regresar aquí al mercado normal. Hemos hablado de esto también en otros episodios, pero también respeto la libertad del usuario, respeto su libertad de elegir qué nivel de profundidad del tema, en este caso de Bitcoin, quiere tener. Si es que se quiere quedar con lo que vio, por ejemplo, de un youtuber o de un tiktoker que simplemente utilizaba Binance, pues adelante. Y si quiere aprender a utilizar una nueva tecnología en donde podemos tener el control del dinero en todo aspecto, desde la creación, pasando por la verificación y hasta la custodia y autorización de tus satoshis y las transacciones que haces con ellos, pues mucho mejor, ¿no? A mí también, o sea, a mí me encantaría. Eso es a lo que yo me dedico en este espacio, a decirte que existe una forma más útil de utilizar Bitcoin, pero también respeto a aquellos que no lo quieran utilizar de esta manera. Como creador de contenido comparto entonces yo aquí mi experiencia, mi punto de vista y la forma en la que me siento cómodo utilizando una tecnología, pero ni es la única manera ni tampoco es la mejor en términos absolutos, simplemente es la que a mí me gusta, y esto está expuesto a cambios el día de mañana. Gracias a nueva experiencia o a nuevo conocimiento adquirido, yo podría cambiar de idea. De hecho, este podcast es un gran ejemplo de ello, porque el Daniel de la primera temporada creía y confiaba en cosas diferentes a las que hoy en día te hablo, pues ya varios años después, ¿no? En fin, que para mí Bitcoin pues ha supuesto todos estos cambios y más que seguramente me dejé por ahí, pero sin duda marcó un antes y un después en mi vida. Es uno de estos cambios de los que simplemente ya no hay retorno, ya nunca podrías volver a ser la persona de antes de haberme metido a este lugar. Espero que te haya parecido interesante esta experiencia personal. Cuéntame si te sentiste identificado o identificada con algo, házmelo saber por favor. Y si tú tienes una experiencia que digas, no, pues a mí Bitcoin me cambió de esta otra manera, también me gustaría mucho que me lo hicieras saber. Si quieres que sea, digamos, pública, entre comillas, tu experiencia, bueno, pues compártela en el grupo de Discord. Y bueno, pues nada, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.